Mai Mai Pupeñi, Mai Mai Pulamian. Mi nombre es Tomás y este es el audiolibro sin anuncios de Sobre los dioses y el mundo, de Salustio. Abajo os dejo link a mi proyecto musical sobre autores, poetas que están en el cielo, lo cual estoy haciendo a través de Instagram. Sin más, empezamos sobre los dioses y el mundo. Sobre los dioses y el mundo. 1. Los que quieran instruirse sobre los dioses deben ser bien encaminados desde niños y no ser alimentados con insensatas creencias. Deben ser por naturaleza también buenos y sensatos, con el fin de que tengan cierta semejanza con el tema. Deben ellos también conocer las nociones comunes. Comunes son las nociones con las que todos los hombres, si se les interroga correctamente, se mostrarán de acuerdo. Por ejemplo, que todo Dios es bueno, que es impasible, que es inmutable, pues todo lo que sufre cambios, cambia hacia lo mejor o lo peor. Si cambia hacia lo peor, se hace malo, y si cambia hacia lo mejor, al principio era malo. 2. Que el discípulo sea así y las doctrinas sean como sigue. Las esencias de los dioses no han sido creadas, pues lo que siempre existe nunca es creado, sino que existe siempre cuando posee el poder primero y por naturaleza es impasible. Y están formadas por cuerpos, pues también los poderes de los cuerpos son incorpóreos. Y están contenidas en un espacio, pues ellos propio creo de los cuerpos. Y están separadas de la causa primera ni entre sí, como tampoco están separados del intelecto los pensamientos, ni del alma las ciencias, ni del ser vivo las sensaciones. 3. ¿Por qué? Pues los antiguos, pasando por alto estas doctrinas, hicieron uso de los mitos. Merece la pena investigar. Este es en primer lugar el beneficio que se obtiene de los mitos: la investigación y posesión de una inteligencia no inactiva. Indudablemente los mitos son divinos. Se puede decir a partir de los que han hecho uso de ellos, pues tanto entre los poetas, los inspirados por la divinidad, como entre los filósofos, los mejores, así como los que han enseñado los misterios, y los mismos dioses en sus oráculos han hecho uso de los mitos. Pero ¿por qué los mitos son divinos? Es una cuestión que atañe a la filosofía, puesto que efectivamente todo lo que existe gusta de la semejanza y rechaza la desemejanza. Era preciso también que las doctrinas relativas a los dioses fuesen semejantes a ellos, con objeto de que fueran dignas de su esencia y hiciesen favorables los dioses a los que las exponen. Objetivo que solo a través de los mitos se podía conseguir. A los dioses mismos, pues de acuerdo con lo decible e indecible, con lo oscuro y lo manifiesto,
con lo evidente y lo oculto. Los mitos imitan la bondad de los dioses, pues es lo mismo que ellos han hecho los bienes procedentes de lo sensible comunes a todos. Y en cambio, los procedentes de lo inteligible solo a los sensatos. Así los mitos dicen a todos que los dioses existen. Pero ¿quiénes y cómo son ellos? Solo a los que son capaces de conocerlo. Ellos imitan también las actividades de los dioses, pues se puede llamar también al mundo mito, puesto que son manifiestos en el cuerpo y objetos, pero almas e intelectos están ocultos. Además, querer enseñar a todos la verdad sobre los dioses a los insensatos, por su incapacidad de captarla, les infunde desdén, y a los buenos, indolencia. El velar, en cambio, la verdad por medio de mitos a unos no les permite el desdén, y a otros les obligará a filosofar. Pero, ¿por qué se han narrado en los mitos adulterios, robos, encadenamientos de padres y demás extravagancias? También es digna de admiración su finalidad en el sentido de que, merced a la extravagancia aparente, al punto del alma, considera los relatos como velos y piensa que la verdad es indecible. Cuatro. Entre los mitos, unos son teológicos, otros físicos, otros psíquicos, materiales y mezcla de estos. Son teológicos los que no se sirven de cuerpo alguno, sino que consideran la esencia misma de los dioses. Por ejemplo, la deglución por parte de Crono de sus hijos. Puesto que Dios es intelectual y todo intelecto hace conversión hacia sí mismo, el mito expresa en forma enigmática la esencia de Dios. Se pueden considerar los mitos desde un punto de vista físico, cuando se describen las actividades de los dioses relativas al mundo. Por ejemplo, ya algunos han considerado a Crono como el tiempo, y a llamar a las divisiones del tiempo hijos del todo, dicen que los hijos son devorados por su padre. El género psíquico consiste en la observación de las actividades del alma en sí, porque también los pensamientos de nuestras almas, aunque se proyecten hacia los demás, sin embargo, permanecen en sus progenitores. Material, el menos valioso, es el que hicieron uso, sobre todo los egipcios, por su incultura, considerando los mismos cuerpos dioses y llamando Isis a la tierra, Osiris a lo húmedo, Tifón al calor, o bien Crono al agua, Adonis a los frutos, Dionisio al vino
decir que estas cosas están consagradas a los dioses, como las plantas, las piedras y los animales, es propio de hombres sensatos. Pero llamarles dioses es propio de dementes, a no ser en el mismo sentido que llamamos coloquialmente sol a la esfera del sol y al rayo que surge de su esfera. La clase mixta de los mitos se puede observar en numerosos ejemplos, pero entre otros, en particular, se dice que en el banquete de los dioses la discordia arrojó una manzana de oro y que las diosas, disputando por ella, fueron enviadas por Zeus a presencia de París para que viesen dirimida su disputa. Y se cuenta que le pareció Afrodita hermosa y que le dio a ella la manzana. Aquí, en efecto, el banquete significa los poderes hipercósmicos de los dioses, y por ello están juntos. La manzana de oro significa el mundo, que producto de los contrarios, con razón se dice que es arrojada por la discordia. Y puesto que diversos dioses concedieron dones diversos al mundo, parece que disputan por la manzana. El alma que vive de acuerdo con la sensación, pues es lo que simboliza París, que no ve en el mundo otros poderes sino solo la belleza. Dice que la manzana es de Afrodita. Entre los mitos, los teológicos convienen a los filósofos, los físicos, los psíquicos, a los poetas. Los teológicos convienen a los filósofos, los físicos y psíquicos a los poetas, y los mixtos a los ritos de iniciación, puesto que toda iniciación pretende también ponernos en contacto con el mundo y los dioses. Si hay que exponer otro mito, se cuenta que la madre de los dioses, habiendo visto a Atis tendido a orillas del río Galo, se enamoró de él y que tomando el bonete estrellado se lo puso sobre su cabeza. Y que en adelante le tenía con ella. Pero él, enamorado de una ninfa, tras abandonar a la madre de los dioses, se fue a vivir con la ninfa. A consecuencia de ello, la madre de los dioses volvió loco a Atis y le hizo que, tras cortarse los genitales, los dejara con la ninfa y que de nuevo volviendo conviviera con ella. Pues bien, la madre de los dioses es la diosa generadora de la vida y por ello se le llama madre. Atis es el artesano de lo que viene a la existencia y muere, y por ello se dice que fue descubierto a orillas del río Galo, pues Galo encubiertamente significa el círculo lácteo.
donde proviene el cuerpo pasible. Y como los primeros dioses llevan a su culminación a los secundarios, la madre ama a Atis y le da poderes celestes, pues esto significa el bonete. Atis, sin embargo, ama a la ninfa, y las ninfas son las que presiden la generación, pues todo lo generado fluye. Pero, puesto que debía detenerse la generación y no nacer algo peor que lo más bajo, el artesano que realizó estas cosas, arrojando los poderes generadores del mundo en devenir, de nuevo se une a los dioses. Estos acontecimientos no acaecieron nunca, pero existen siempre. El intelecto ve todo a la vez, pero la palabra expresa unos primeros y otros después. Así, puesto que el mito está íntimamente relacionado con el mundo, nosotros, que imitamos al mundo, ¿cómo podríamos tener un orden mejor? Celebramos una fiesta por ello. En primer lugar, como también nosotros mismos hemos caído del cielo y convivimos con la ninfa, vivimos cabizbajos y nos abstenemos de pan y de más alimento pesado e impuro, pues ambos son contrarios al alma. Luego la tala de un árbol. El ayuno simboliza también nuestra separación de la ulterior procesión de la generación. Además, el alimento de leche simboliza nuestro renacimiento. A continuación hay regocijo, coronas y como un retorno a los dioses. Lo prueba además la estación del ritual. Hacia la primavera y el equinoccio se llevan a cabo ritos. Cuando cesa de nacer lo que nace y el día es más largo que la noche, hecho que está en íntima relación con las almas que ascienden. El rapto de Core, al menos, se sitúa míticamente como acaecido hacia el equinoccio contrario, lo cual simboliza precisamente el descenso de las almas. Ojalá nosotros que hemos hablado tanto de los mitos, de los mismos dioses y las almas de los que han escrito los mitos, nos sean favorables. 5. A continuación está el conocimiento de la causa primera, los órdenes subsiguientes de los dioses, así como estudiar la naturaleza del mundo, la esencia del intelecto y del alma, la providencia y el destino, la fortuna, la virtud y el vicio, las buenas y las malas constituciones políticas derivadas de ellos, y de donde proceden los males llegados al mundo. Cada uno de estos temas exige numerosas y largas discusiones, pero nada impide quizás hablar brevemente con el fin de no permanecer sumidos en la más completa ignorancia. La causa primera debe ser una, pues la monada preside la pluralidad toda y vence todo con su poder y bondad. Por esta razón, debe necesariamente participar de ella,
por su poder, nada le supondrá obstáculo, ni se mantendrá apartada por su bondad. Ahora bien, si ella fuera alma, todo sería animado. Si ella fuera intelecto, todo sería intelectual. Si ella fuera esencia, todo participaría de la esencia. Y al ver esta cualidad, algunos en todas las cosas la consideraron esencia. Indudablemente, si los seres simplemente existieran y no fueran buenos, el argumento sería verdadero. Pero si por su bondad existen los seres y participan del bien, el primer principio necesariamente es supersustancial y bueno necesariamente. He aquí una prueba muy importante. Las almas valerosas desdeñan por el bien su existencia. Cuando voluntariamente arrostran un peligro por la patria, los amigos o la virtud. Tras tan indecible poder, vienen los órdenes de los dioses. 6. Entre los dioses, unos son encósmicos, otros hipercósmicos. Con encósmicos me refiero a los dioses mismos que hacen al mundo. Y entre los hipercósmicos, unos hacen la esencia de los dioses, otros el intelecto y otros las almas. Por esta razón, comprenden tres órdenes y pueden encontrarse en todos los tratados al respecto. Entre los encósmicos, unos hacen que el mundo tenga existencia, otros lo animan, otros a él, que está constituido por contrarios, le dan armonía, y otros, una vez armonizado, velan por él. Al ser por tanto 4 los cometidos y cada uno con principio, medio y final, necesariamente son 12 los que gobiernan. Los que hacen el mundo son Zeus, Poseidón y Hefesto. Los que animan, Deméter, Hera y Artemis. Los que lo armonizan, Apolo, Afrodita y Hermes. Los que velan por él, Hestia, Atenea y Ares. Indicios encubiertos de ellos se pueden observar en las estatuas. Apolo afina la lira, Atenea está armada, Afrodita en cambio está desnuda, puesto que la armonía crea la belleza, y la belleza no está oculta en los objetos visibles. Puesto que los dioses tienen el mundo en un primer nivel, hay que considerar también que los demás dioses están contenidos en ellos. Por ejemplo, Dionisio en Zeus, Asclepio en Apolo y Ascárites en Afrodita.
se puede observar también sus esferas. La tierra de Hestia, el agua de Posidón, el aire de Hera, el fuego de Festo y las 6 esferas superiores de los dioses en los que habitualmente se piensa, pues Apolo y Artemis deben ser entendidos como el sol y la luna. A la esfera de Crono debe asignar a Demeter y a Atenea el éter. Pero el cielo es común a todos. Los órdenes, poderes y esferas de los dioses de esta forma han sido expuestos y celebrados con himnos. Siete. El mundo en sí es necesariamente imperecedero e increado. Imperecedero porque necesariamente, si él pereciera, la única posibilidad es hacer uno mejor o uno peor, o el mismo o un caos. Pero si es uno peor, el que hace uno peor de uno mejor es malo. Y si es uno mejor, el que no hace lo mejor desde un principio es imperfecto en su poder. Y si es el mismo, en vano lo hará. Y si es un caos, en absoluto es lícito prestar atención a esta hipótesis. En cuanto a que es increado, es suficiente lo siguiente para demostrarlo. Pues si no perece, en absoluto fue creado. Pues todo lo que perece, y porque necesariamente, puesto que el mundo existe por la bondad de Dios, siempre Dios es bueno y el mundo existe. Del mismo modo que la luz coexiste con el sol y el fuego, la sombra con el cuerpo. Entre los cuerpos que están en el mundo, unos imitan al intelecto y se mueven en círculo. Otros al alma y se mueven rectilíneamente. Entre los que se mueven rectilíneamente, el fuego y el aire lo hacen hacia arriba, y la tierra y el agua hacia abajo. Entre los que se mueven en círculo, la esfera de los astros fijos lo hacen desde el este, mientras que las 7 esferas planetarias lo hacen desde el oeste. Las causas de ello son numerosas, pero entre otras, especialmente el evitar que la generación fuera imperfecta
en el caso de que la revolución de las esferas fuera rápida. Al ser diferente su movimiento, necesariamente difiere también la naturaleza de los cuerpos. Ni fuego ni frío produce el cuerpo celeste, ni efecto otro alguno correspondiente a los 4 elementos. Como el mundo es una esfera, el zodiaco efectivamente lo demuestra, puesto que toda esfera abajo es el centro. Es efectivamente lo más distante de todos los puntos. Y los cuerpos pesados se mueven hacia abajo, se mueven por tanto hacia la tierra. Todo ello hacen los dioses. Ordena el intelecto, mueve el alma. Respecto a los dioses, ya se ha hablado previamente. 8. El intelecto es un poder que ocupa un segundo rango de la esencia. Pero primero, antes que el alma que recibe de la esencia su existencia, pero que perfecciona el alma como el sol la vista. Entre las almas, unas son racionales e inmortales, otras, en cambio, irracionales y mortales. Unas derivan de los primeros dioses, otras, en cambio, de los secundarios. En primer lugar, hay que investigar qué es, en verdad, el alma. Lo que realmente diferencia lo animado de lo inanimado es el alma. Y los diferencia por el movimiento, la sensibilidad, la imaginación, la inteligencia. El alma irracional, por tanto, es la vida sensitiva e imaginativa, mientras que el alma racional es la vida que gobierna sobre la sensibilidad e imaginación y que se sirve de la razón. El alma racional depende de las pasiones corpóreas. Ella desea y se irrita irracionalmente, mientras que el alma racional con la razón desdeña el cuerpo y, entablando combate contra el alma irracional, si vence, engendra virtud, pero si es vencida, engendra vicio. Ella es inmortal, necesariamente, tanto porque conoce a los dioses, y nada mortal conoce lo inmortal, y desdeña los asuntos humanos como ajenos, porque en tanto que incorpórea reacciona en oposición a los cuerpos. En efecto, cuando los cuerpos son hermosos y jóvenes, yerra, mientras que cuando se hacen viejos, alcanza su plenitud.
Además, toda alma es buena si se sirve del intelecto. Y el intelecto ningún cuerpo lo engendra. Pues, ¿cómo lo privado de intelecto podría generar el intelecto? Y aunque se sirve del cuerpo como instrumento, no está en él, como tampoco el constructor de máquinas está en sus construcciones mecánicas. Sin embargo, muchas máquinas, sin que nadie las toque, se mueven. Y si debido al cuerpo se desvía con frecuencia, no hay que sorprenderse, pues tampoco las artes podrían llevar a cabo sus obras si los instrumentos estuvieran deteriorados. 9. La providencia de los dioses se puede también observar a partir de los siguientes datos. ¿De dónde procedería el orden del mundo si no hubiera nada que pusiera orden? ¿Y de dónde procedería el que todo exista con una finalidad? Por ejemplo, el alma irracional, para que haya sensación, y la racionalidad, para que la tierra esté ordenada. Pero se puede también observar a partir de la acción de la providencia sobre nuestra naturaleza. Los ojos efectivamente han sido hechos transparentes para ver. La nariz está encima de la boca con vistas a distinguir los alimentos fétidos. En cuanto a los dientes, los centrales son afilados, con vistas a cortar. En cambio, los del interior son anchos, con vista de triturar los alimentos. Y vemos todos los detalles en todo así, de acuerdo con la razón. Es imposible, por otra parte, que la providencia se extienda hasta los detalles más insignificantes y en cambio no existan en los más importantes las artes de adivinación y curaciones corpóreas que acontecen en el mundo. Pertenecen al ámbito de la buena providencia de los dioses. Pero hay que considerar que tal solicitud respecto al mundo de los dioses la efectúan sin deliberación ni esfuerzo, sino que al igual que entre los cuerpos, los que poseen un poder hacen lo que hacen por su sola existencia. Por ejemplo, el sol ilumina y calienta por su sola existencia. Así, mucho más la providencia de los dioses actúa por sí misma sin esfuerzos y para bien de los objetos de su providencia. De forma que incluso las investigaciones de los epicúreos encuentran la solución, pues lo divino, dicen, ni se perturba, ni perturba a otros. Tal es la providencia incorpórea de los dioses relativa a los cuerpos y a las almas. En cambio, la que procede de los cuerpos y está en los cuerpos es distinta de esta y se le llama destino, por manifestarse más claramente en los cuerpos el encadenamiento en relación con él. Incluso se ha inventado la ciencia astrológica. En efecto, la creencia de que el gobierno
de los asuntos humanos y en especial de la naturaleza corpórea radica no solo en los dioses, sino que en los cuerpos divinos. Es conforme a la razón y verdadera. En consecuencia, la razón descubre que la salud y la enfermedad, la felicidad y la desdicha tienen origen de acuerdo con nuestros méritos. Pero el atribuir nuestras injusticias y desórdenes al destino es hacernos a nosotros buenos y en cambio a los dioses malos, a no ser que se pretenda decir con ello que para el mundo en su totalidad y para lo que es conforme a la naturaleza, todo nace tendiendo hacia el bien, pero que la mala educación o la debilidad de nuestra naturaleza torna hacia el mal los bienes procedentes del destino. Como ocurre con el sol, a pesar de ser beneficioso para todos, es dañino para los aquejados de oftalmía o los que tienen fiebre. Pues, ¿por qué los maságetas se comen a sus padres? Los hebreos se circuncidan y los persas respetan la abundancia de progenie. ¿Cómo? Si se les llama a Crono y Ares maléficos, se les hace a su vez buenos, adscribiéndoles la filosofía, realeza, generalato y tesoros. Sí, por otra parte, se habla de trígono y tetrágono. Resulta absurdo que la virtud humana aparezca en todas partes la misma, y en cambio los dioses cambian según sus posiciones. Además, el predecir la alta o baja cuna de los padres enseña que, lejos de ser causa de todo, los astros nos proporcionan ciertas indicaciones, pues como lo anterior al nacimiento podría proceder del nacimiento. Del mismo modo que efectivamente la providencia y el destino existen para pueblos y ciudades, existe también para cada hombre. Así también la fortuna sobre la que precisamente trata lo que sigue. El poder de los dioses que ordenan los diversos e inesperados acontecimientos para bien es considerado fortuna. Y por esta razón en particular, oficialmente es conveniente que las ciudades honren a la diosa, pues toda ciudad está compuesta de elementos diversos. Su poder se ejerce en la luna, pues encima de la luna ni una sola cosa podría proceder de la fortuna. Pero si los malvados gozan de fortuna y por el contrario los buenos sufren de la pobreza, no hay que asombrarse, pues unos hacen todo mientras los otros no hacen nada. Movidos por la riqueza y la fortuna de los malvados, no podría extirpar su vicio, mientras que a los buenos la virtud sola les será suficiente. 10.
las enseñanzas sobre la virtud y el vicio requieren, a su vez, las relativas al alma. En efecto, cuando el alma irracional penetra en los cuerpos y al punto produce el apetito irascible y el apetito concupiscible, el alma racional, prescindiendo sobre ellos, hace el alma tripartita, dependiente de la razón, de la parte irascible y de la parte concupiscible. La virtud de la razón es sabiduría, la de la irascible en el valor, la de la concupiscible la temperancia y la del alma en su conjunto la justicia. Pues es preciso que la razón distinga las obligaciones, que la irascible, obedeciendo a la razón, desdeñe lo que parece peligroso, y que la concupiscible persiga no lo que parece agradable, sino lo que está de acuerdo con la razón. Cuando ello es así, la vida es justa, pues la justicia en nuestro ámbito es una parte importante de la virtud. Por esta razón, entre las personas ocultas pueden observarse todas ellas, mientras que entre las personas incultas, una es valerosa pero injusta, otra es temperante pero insensata, otra es sensata pero interperante. Cualidades que no es justo llamar virtudes, pues están privadas de razón y son imperfectas, e incluso se dan a algunos seres irracionales. El vicio debe ser considerado a partir del examen de los contrarios. El vicio de la razón es la locura. El de la irascible, la cobardía. El de la concupiscible, la interperancia. Y el del alma, en su conjunto, la injusticia. Las virtudes nacen de una recta constitución política, de una buena instrucción y educación, y en cambio los vicios de sus opuestos. 11. Las constituciones políticas corresponden a la tripartición del alma. Se asemejan en efecto los jefes a la razón, los soldados a la parte irascible y el pueblo a la concupiscible. Cuando todo se hace de acuerdo con la razón y el mejor de todos gobierna, se da la realeza. Cuando es de acuerdo con la razón la parte irascible y más de uno gobierna, resulta la aristocracia. Cuando la vida política se regula conforme a la parte concupiscible y los honores están en consonancia con la riqueza, tal constitución política recibe el nombre de timocracia. Opuesta a la realeza
es la tiranía. Pues una hace todo conforme a la razón, mientras que la otra nada hace de acuerdo con la razón. Opuesta a la aristocracia es la oligarquía, porque no son los mejores, sino unos pocos. Los peores son los que gobiernan. Opuesta a la democracia es la democracia, porque los que no poseen las riquezas, sino el pueblo, es señor de todo. 12. Pero, ¿cómo? Si los dioses son buenos y hacen todo, existen los males del mundo. Quizás hay que decir, en primer lugar, que puesto que los dioses son buenos y hacen todo, la naturaleza del mal no existe, sino que por ausencia del bien se da, al igual que la sombra en sí no existe sino por la ausencia de la luz. Necesario es, si existe, que exista o en los dioses, o en los intelectos, o en las almas o en los cuerpos, pero en los dioses no existe, pues todo Dios es bueno. Si se dice que el intelecto es malo, se está hablando de un intelecto no inteligente. Si se dice que el alma será peor que el cuerpo, pues todo cuerpo en sí no posee mal. Si se dice que procede del alma y del cuerpo, es absurdo que por separado no sean malos y en cambio juntos produzcan el mal. Sí, por otra parte, se llama demones malos. Si su poder lo poseen a partir de los dioses, no podrán ser malos. Pero si su fuente fuera otra, no todo lo hacen los dioses. Ahora bien, si no hacen todo, o bien es porque queriendo no pueden, o porque pudiendo no quieren. Hipótesis, ambas que no convienen a Dios. Así pues, que nada en el mundo por naturaleza es malo. A partir de estos argumentos se puede observar el mal aparece relacionado con las actividades de los hombres y no de todos ellos. Ni siempre, según esto, si los hombres incurriesen en el mal por sí, la naturaleza misma sería mala. Ahora bien, si el adúltero considera el adulterio un mal, pero el placer un bien, y el asesino considera el asesinato un mal, pero el dinero un bien, y el que hace mal a su enemigo, el hacer mal lo considera malo, pero el vengarse de su enemigo un bien, y todos los errores los comete así el alma, a causa del bien nacen los males, al igual que por ausencia de luz nace la oscuridad, que por naturaleza no existe. El alma peca, pues, porque tiende al bien, pero yerra respecto al bien, porque no es su esencia primera.
el fin de no errar. Y si ha errado, remediarlo. Se pueden observar numerosos remedios procedentes de los dioses, artes, ciencias, ejercicios, plegarias, sacrificios y ritos de iniciación, leyes, constituciones políticas, juicios y castigos deben su existencia por tratar de impedir que las almas hierren, y a su salida del cuerpo los dioses y demones purificadores las purifican de sus errores. Trece. Sobre los dioses, pues el mundo, sobre los dioses, pues sobre el mundo y sobre los asuntos humanos para los que no son capaces de ser dirigidos por la filosofía, pero no son incurables en cuanto a sus almas, bastará lo dicho. Pero queda por hablar sobre su no creación alguna vez. Es una separación recíproca, puesto que también nosotros en nuestras enseñanzas dijimos que los principios segundos derivan de los primeros. Todo lo creado, ya por arte, o por naturaleza, o por un poder, es creado. En efecto, el creador, sea por arte o por naturaleza, es necesariamente previo a sus efectos, mientras que el creador, según un poder, reúne consigo mismo sus creaciones, puesto que posee también un poder inseparable, como el sol, la luz, el fuego, el calor, y la nieve, el frío. Por consiguiente, si por arte de dioses hacen el mundo, hacen no su ser, sino la forma de su ser, pues todo arte hace la forma. ¿De dónde procede entonces el ser del mundo? Si es por naturaleza, todo lo creado por naturaleza da algo de sí mismo a lo producido. Pero si los dioses son incorpóreos, preciso sería también que el mundo fuera incorpóreo. Si se dice que los dioses son buenos, ¿de dónde procedería el poder de los incorpóreos? Si incluso aceptamos este punto de vista, si el mundo se destruye, necesariamente se destruye su creador, puesto que crea según naturaleza. Si ni por arte ni por naturaleza los dioses hacen el mundo, queda solo por poder. Ahora bien, todo lo creado por poder coexiste con el poseedor del bien, y tampoco lo así creado puede nunca perecer, a no ser que se prive al creador de su poder, de forma que los que admiten la destrucción del mundo dicen que los dioses no existen, o bien, si dicen que los dioses existen, imaginan que Dios es impotente. Así pues, al hacer todo por poder, hace que todo coexista con Él mismo. Y, al ser su poder supremo, debía crear no solo hombres y animales, sino dioses, ángeles y demones.
Cuanto mayor es la distancia entre el primer Dios y nuestra naturaleza, tanto más numerosos deben ser los poderes intermedios entre nosotros y Él. Pues todo lo que está muy distante lo uno de lo otro tiene muchos intermediarios. 14. Si una persona considera la inmutabilidad de los dioses conforme a la razón y verdadera, y se muestra perpleja como se complacen con los buenos y abominan de los malos, con los pecadores se irritan y al ser servidos se vuelven favorables, hay que decir que Dios no conoce el placer, pues lo que conoce el placer también conoce el dolor. Ni se conoce la cólera, pues la cólera es una pasión, ni se concilia con dones, pues el placer se vería dominado. Ni es lícito que lo divino se vea afectado para bien o para mal por los asuntos humanos. Por el contrario, ellos son buenos eternamente y solo si hacen el bien, no causan nunca el mal, pues están siempre en el mismo estado. Nosotros, si somos buenos, por semejanza con Dios, entramos en comunión con ellos. Pero si somos malos, por desemejanza nos alejamos. Y si vivimos de acuerdo con la virtud, nos unimos a los dioses. Pero si somos malos, los hacemos enemigos nuestros, no porque ellos se irriten, sino porque nuestros pecados no permiten a los dioses iluminarnos y nos ligan a los demones castigadores. Por el contrario, si por plegarias y sacrificios hallamos el perdón de nuestros pecados, veneramos a los dioses y los cambiamos, por lo menos, curando nuestro vicio por medio de estos actos y por la conversión hacia lo divino, de nuevo gozamos de la bondad de los dioses. De forma que es equivalente decir que Dios abomina a los malos y que el sol se oculta a los que han perdido la vista. Con esas consideraciones queda resuelta la cuestión relativa a los sacrificios y demás honores tributados a los dioses. Lo divino en sí, en efecto, no tiene carencias y los honores se realizan para nuestro propio provecho. La providencia de los dioses se extiende por todas partes y precisa de la adaptabilidad solo para su acogida. Ahora bien, toda adaptabilidad nace por imitación y semejanza, razón por la que los templos imitan el cielo, los altares la tierra, las estatuas la vida, y por ello están hechas a imagen de los seres vivos. Las plegarias, lo intelectual,
los signos sagrados, los poderes indecibles superiores, las plantas y las piedras, la materia y los animales sacrificados, la vida irracional que hay en nosotros. Con todas estas cosas, los dioses no obtienen provecho alguno, pues, ¿qué provecho podría existir para Dios? En cambio nosotros obtenemos la unión con ellos. XVI. Vale la pena, en mi opinión, añadir unas pequeñas consideraciones sobre los sacrificios. En primer lugar, puesto que tenemos todo a partir de los dioses, es justo ofrecer a los dadores las primacías de sus dones. Las primacias de nuestros bienes, la forma de ofrendas, de nuestros cuerpos bajo la forma de cabellos y de nuestra vida bajo la forma de sacrificio. En segundo lugar, las plegarias sin sacrificio son solo palabras. En cambio, las acompañadas de sacrificio son palabras animadas, pues la palabra fortifica la vida y la vida anima a la palabra. Además, la felicidad de cualquier cosa es su propia perfección, y la propia perfección para cada uno es la unión con su causa. Por esta razón también anhelamos unirnos a los dioses. Por tanto, puesto que la vida primera es la de los dioses, que la humana también es una forma de vida, y que ésta quiere unirse a ella, precisa un mediador, pues los objetos más distantes no se unen sin mediación. El mediador debe ser semejante a los objetivos unidos. Era necesario, pues, que el mediador de la vida fuera la vida. Por esta razón, seres vivos sacrifican los hombres, tanto felices de ahora como todos los de antaño, y ello no indiscriminadamente, sino sacrificando a cada dios las víctimas convenientes junto con muy diverso culto. Sobre este tema es suficiente. XVII. En cuanto al mundo, se ha dicho que los dioses no lo destruirán, pero queda hablar de por qué posee naturaleza imperecedera. En efecto, todo lo que perece, perece o bien por sí mismo o por otro. Por tanto, si el mundo perece por sí mismo, sería preciso que tanto el fuego se consumiese como que el agua se desecase, mientras que si lo es por otro, puede ser por un cuerpo o por algo incorpóreo, pero es imposible por algo incorpóreo, pues lo incorpóreo, por ejemplo, la naturaleza del alma, preserva los cuerpos y nada perece, por lo que por naturaleza preserva. Mientras que si perece por un cuerpo, lo es o bien
por los existentes o bien por otros. Si lo es por los existentes, o es bien que los que se mueven en círculo hacen perecer a los que se mueven rectilíneamente, o bien que los que se mueven rectilíneamente hacen perecer a los que se mueven en círculo. Pero ni los que se mueven en círculo lo poseen una naturaleza destructora. Pues, ¿por qué no vemos nada destruido por ello? Pues, ¿por qué no han podido hasta ahora? Ahora bien, tampoco los que se mueven rectilíneamente pueden destruirse mutuamente, pues la destrucción de uno es la creación de otro, y ello no es destrucción, sino un cambio. Si por otra parte el mundo perece por otros cuerpos, ¿de dónde proceden? ¿Dónde están ahora? No se puede decir. Además, todo lo que perece, perece o en forma o en materia. Ahora bien, la forma es la figura y la materia el cuerpo. Si las formas perecen, en tanto la materia permanece, vemos que nacen otros seres. Pero si la materia perece, como en tantos años no ha faltado materia, si en lugar de la materia que perece nace otra, nace o bien de algo existente o bien de algo que no existe. Pero si es de algo existente, como el existente permanece siempre, también la materia existe siempre. Y si incluso lo existente perece, no el mundo solo, sino el todo, se dice que perece. Si de algo que no existe nace la materia, en primer lugar, es imposible que de lo que no existe nazca algo. Pero incluso si ello sucediera, fuera imposible, fuera posible que de lo que no existe nazca la materia, en tanto que existiera lo que no existe, existirá también materia. Pues nunca muere lo que no existe. Pero si se dice que la materia permanece sin forma, en primer lugar, ¿por qué? Ello se aplica al mundo no en sus partes, sino en su totalidad. En segundo lugar, no perece el ser de los cuerpos, sino solo su belleza. Además, todo lo que perece o bien se resuelve en aquellos elementos de los que procede, o bien desaparece en la nada. Pero si se resuelve en aquellos elementos de los que procede, de nuevo nacen otras cosas. Pues, ¿por qué han sido creados al principio? Y si lo existente va a la nada, ¿qué impide que también Dios lo sufra?
Ahora bien, si su poder lo impide, no es propio del poseedor de ese poder preservarse solo a sí mismo. E igualmente, es imposible que de la nada nazca lo existente y lo existente desaparezca en la nada. Además, es una necesidad que el mundo, si perece, perezca o conforme a su naturaleza o contra naturaleza. Lo contranatural no precede a la naturaleza, y si perece contra la naturaleza, es preciso que exista otra naturaleza que modifique la naturaleza del mundo, cosa que no parece. Además, todo lo que perece por naturaleza, también nosotros podemos hacerlo perecer. Ahora bien, el cuerpo circular del mundo, ni nadie lo ha destruido nunca, ni lo ha modificado. Modificar los elementos es posible, pero destruirlos es imposible. Además, todo lo que perece, merced del tiempo, cambia y envejece. En cambio, el mundo a lo largo de los años permanece inmutable. Tras haber respondido extensamente a los que requieren más sólidas demostraciones, rogamos al mundo mismo que nos sea favorable. 18. En verdad, la existencia del ateísmo en algunas regiones de la Tierra y su posible existencia con frecuencia en el futuro no merece la pena que turbe a personas sensatas, tanto porque ello no afecta a los dioses, al igual que también los honores se han revelado inútiles para ellos, como por la incapacidad del alma poseedora de una esencia media, de mantener una línea recta siempre, y por la incapacidad del mundo entero de gozar de forma igual de la providencia de los dioses. Por el contrario, unas partes participan de ella enteramente y otras por un tiempo. Unas primeramente y otras secundariamente, como también todas las sensaciones las percibe la cabeza, y en cambio una sola percibe el cuerpo entero. Debido a ello, según parece, los que instituyeron las fiestas establecieron los días nefastos, durante los cuales los templos suspendían sus actividades, otros permanecían cerrados y otros quitaban incluso sus ornamentos en expiación por la debilidad de nuestra naturaleza. Por otra parte, no es inverosímil que el ateísmo sea una forma de castigo. Es, en efecto, razonable que los que han conocido a los dioses y los han desdeñado se vean también privados de una segunda vida de su conocimiento. En cuanto a los que han honrado a sus reyes como dioses, era preciso que la justicia les hiciera caer lejos de los dioses mismos. 19. Si los castigos
de estos u otros hierros no siguen como consecuencia inmediatamente a los pecadores, no hay que asombrarse, pues no son solo los demonios los que castigan las almas, sino que incluso ella se somete a juicio a sí misma. Y puesto que ellas permanecen eternamente, no tienen que sufrir todo en poco tiempo. Aparte de que es preciso también que exista la virtud humana. Pues si los castigos siguieran inmediatamente como séquito a los pecadores, practicando la justicia por miedo, los hombres no tendrían virtud. Las almas son castigadas cuando se abandona el cuerpo. Unas mientras hierran aquí, otras en regiones cálidas o frías de la tierra, y otras atormentadas por los demonios, soportan todos los castigos con la parte irracional con la que precisamente pecaron. Por ella es que también subsiste el cuerpo umbrío, que es visible en los alrededores de las tumbas, sobre todo de los que han mal vivido. 20. Las metempsicosis o metempsicosis si se da en seres racionales, precisamente llegan a ser las almas de los cuerpos, pero si en seres irracionales acompañan desde fuera, como nos acompañan los demonios que nos han correspondido, nunca, en efecto, un alma racional podría serlo de un ser irracional. Se puede observar la metempsicosis a partir de las afecciones congénitas. Pues, ¿por qué unos nacen ciegos, otros paralíticos, otros enfermos en su alma misma? Y a partir del hecho de que las almas por naturaleza tienen el ejercicio de funciones en el cuerpo, no es preciso, una vez que abandonen el cuerpo, permanezcan inactivas eternamente. En efecto, si las almas no retornaran a los cuerpos, necesariamente tendrían que ser infinitas. O bien que Dios estuviera creando otras continuamente. Pero ni hay nada infinito en el mundo, pues nada infinito podría existir en lo finito, ni es posible que se creen otras cosas, pues todo lo que nace, algo nuevo, necesariamente es imperfecto. Pero el mundo que procede de lo perfecto es perfecto. Las almas que han vivido de acuerdo con la virtud, felices, sobre todo por su separación de la parte irracional y su purificación de todo el cuerpo, se unen a los dioses y administran todo el mundo con ellos. Sin embargo, aunque ninguna de estas cosas les aconteciera, la virtud misma, el placer y la gloria emanadas de la virtud, la vida exenta de pesares
libre, sería suficiente para hacer felices a los que han elegido vivir de acuerdo con la virtud y han sido capaces. Fin de los dioses y el mundo de Salustio. Salustio.